Hola fans de Lego. El día de hoy nos daremos un refrescante chapuzón en una serie de Lego que apenas estoy empezando a conocer. ¿Y por qué no? También tomaremos unos smoothies en la alberca del autobús de la amistad de Lego Friends. Compré este set porque me encantó que no solo es un autobús de viaje, es convertible y bien puede transformarse en la base ideal para cualquier juego. Un lugar que se mueve, puedes dormir en él, cocinar, divertirte e invitar a tus amigos. Se abre para convertirse en un lugar de descubrimiento y compartir la alegría con todos. Y también se cierra para ser el lugar más seguro del mundo. Puedes pasar una tormenta de nieve o por un bosque oscuro en él, pero también puedes disfrutar ver las montañas verdes y animales pasar en un día soleado por la carretera. Además, trae nuevos personajes de mini muñecas y tiene montones de accesorios, desde los que son una sola pieza hasta los armados, como la mesa de trabajo o la red de tenis. Y tiene un baño, que muchas veces es excluido de los sets normales de Lego porque es mucho más padre tener un cuarto que un baño, pero los reto a pensar si eso aplica también a la realidad. Una vez armado, hay varias piezas extras que vamos a utilizar, pero antes hay dos compartimentos secretos que me llamaron mucho la atención y que sin duda yo habría utilizado de niño para esconder algún tesoro, un lugar donde solo yo sé que hay algo muy preciado para mí. El primero es este, en el cofre del autobús, casi como una cajuela de un Volkswagen. Bien podrían guardar la mayoría de las piezas extras aquí y deshacerse de ellas fácilmente, pero espero que la idea que tengo les guste más. Y el segundo está aquí abajo del piso de madera. Viéndolo por un lado, entre las llantas hay un gran espacio para guardar cualquier cosa, ya sea una carta o un dibujo. O si le pones unas piezas para cerrar estos espacios, podrías guardar un collar o algún otro juguete chiquito. Incluso me di cuenta de que podrías guardar la red de tenis ahí para liberar espacio en el armario de atrás. Y claro que la puedes sacar de una manera mucho más práctica, quitando y poniendo una de las llantas. Empecemos con las mejoras. En la parte de adentro, me di cuenta de que la alimentación de las chicas no está muy bien balanceada, que digamos. Tienen pura carne y pan. Les vendría bien un par de verduras y frutas. Esta pieza verde puede ser un poco de lechuga o espinacas. Con estas, pensé en algo más que una pelota de tenis y otra mancha de pintura. Me gusta pensar que son un montón de frutas en el centro de la mesa. Una ciruela, unas uvas y un kiwi quizá. Con esta, un huevo extra nunca viene mal, más cuando esperas tener al menos 4 invitadas más. Esta pieza pensaba que fuera cualquier otro brote del huerto de arriba, pero mi abuelita me dijo que podía ser un apio, y le hice caso. Es un apio de los que cultivan en el huerto de arriba que ya cortaron para hacerlo en una sopa. Y como Mía, Olivia y Stephanie se portaron bastante bien añadiendo verduras a su menú, como premio, aquí hay otro pan para poner un huevo estrellado encima. Otra galleta, un poco de queso panela, queso amarillo y otra salchicha. Y con todo eso, necesitarán más que agua para lavar los trastes. Con estas dos piezas hacemos un jabón. Y pasando por las puertas de entrada, este micrófono, para ser más que un repuesto del micrófono del conductor, puede ser un micrófono para el karaoke. Antes de ir a mejorar la parte de arriba, dejemos un par de focos de repuesto en la mesa de herramientas. Uno morado para los faros y otro amarillo para el letrero de enfrente o para las áreas de los camastros. Ahora que estamos arriba, me gustaría acelerar un poco el crecimiento de los cultivos en el huerto. Con estas 3 piezas pensaba hacer una oruga, aunque no puede embonarse horizontalmente. Había pensado usar esta pieza como sus antenitas, pero no hay forma de ponérsela con las piezas extras que vienen en este set. Intenté ponerle esta como una sola antena, pero se veía muy grande para el tamaño de una oruga. Me gusta cómo quedó la versión final. Y como muchos me han dicho, también parece un abejorro o una abeja muy gorda. Y pensando en su aspecto de abeja, también podría ser un tarro de miel para la cocina. Iría muy bien con uno de esos panes tostados o un jugo de frutas y verduras. Con estas otras piezas se me ocurría, para el ambiente veraniego del autobús, poner un mosaico que le diera color a esta parte del piso. Y pensé que tiene forma de pez saltando del agua. Si esta pieza fuera curva como esta, se entendería mucho mejor su forma. Pero ustedes me entienden. Está arqueado hacia arriba. Esta es su cabeza y esta su cola. Casi como las gimnastas que cuando brincan en la viga de equilibrio se tocan la cabeza con la punta de los pies. Y las dos cosas que más quería mejorar de la terraza se hacen con estas piezas.
Primero, la más inminente. El telescopio es para ver el cielo, así lo ponen en la misma caja del set. Incluso, en la computadora podemos ver que las chicas tienen un particular interés en el cielo y en la luna, aunque como está ahorita, más bien sirve para ver quién viene a 5 kilómetros por la carretera. Con estas dos piezas podemos darle un eje más de rotación para que se pueda ver cada rincón del cielo. Y la segunda se arma con todas estas piezas. Esta gran mesa verde, con los camastros y el gran espacio de la terraza, dicen que debería haber algo más sobre ella, y con el gran calor que debe hacer mientras se recuestan en un camastro, estaría muy bien compensarlo tomando un smoothie de frambuesa o de mandarina. Solo pidan lo que quieran, puede haber muchos otros sabores. Y cada vez van quedando muchas menos piezas, y las posibilidades de qué hacer con ellas retan cada vez más a mi mente. Con esta pieza transparente, no quería hacer otro foco que además no fuera con los colores que tiene el autobús, y tampoco quería poner otra florecita en las macetas de acá arriba. Por eso pensé que, juntándolas, podrían ser un tarro, pero no de comida. Como tiene el botecito en forma de flor y la tapa no es de metal sino de vidrio, se me ocurre que es un tarrito de sombra con diamantina que las chicas podrían usar en alguna pijamada. Aún así, me vino a la mente que, tomando el kiwi de las frutas de abajo, con este vidrio podemos hacer otro lente para la cámara. Ahora ya tienen un 18-55 milímetros y otro 125, y podría crecer otra florecita en la maceta de aquí. Por último, quedaban estas piezas, las más difíciles de colocar. Después de pensar y pensar cómo usar esta agarradera de cubeta y descartar usarla como lentes para las muñecas o como antenas para la oruga, decidí que puesto en una mano otro de sus usos es bastante evidente. La agarradera de cubeta se convierte en un masajeador para cabeza. Y estas piezas, bien podría haber puesto estas dos en algún espacio oculto en el autobús y metido las de Technic acá abajo en estos marcos, pero se me ocurrió que los hámsters generalmente tienen muchas cosas para jugar y andan por ahí, no solo confinados a una repisa. Entonces hice estas dos plataformas para que pueda subir y bajar de una a la otra. Y al final, la última de las piezas que sobran me llamó la atención para solucionar otra de las actividades vitales de las chicas con su autobús. Con su forma tan particular, puede ser un gato hidráulico con dos alturas diferentes para que puedan meterse y arreglar cualquier avería. Y lo mejor de todo es que pueden llevarlo consigo, a pesar de ser gigante. Desafortunadamente no cabe acá, abajo del piso de madera. Pero cuando subimos la mesa de herramientas, podemos acomodarlo de una manera que se atora con este palito y no se cae por más que las chicas estén dando vueltas extremas en una aventura por el espacio. Y así ocupamos todas las piezas extras para mejorar el set, pero faltan varias cosas. Primero que nada, desde el principio me gustó la idea de que tuviera una ventana en un lugar muy inusual, al frente del autobús, y pensé, está padre que no solo el lado del conductor tenga una ventana, porque por aquí pueden asomarse para hablar con otra persona cuando el autobús está estacionado, o pueden abrirla para que entre el aire, o por si hace demasiado calor en la carretera, pero sería una muy mala idea abrirla si por ahí hay nubes de mosquitos. Lo mejor sería cerrarla y por la velocidad, pues ni modo, quizás se embarren algunos. Pero inmediatamente me di cuenta de que no hay ventana que se abra del lado del conductor. Sentí que era muy claustrofóbico que estuviera todo cerrado y que esta ventana era muy impráctica junto al buzón de correo. Solo estás sacando las cartas y se te olvidó cerrarla y adiós cartas. Ahí van otra vez por correo aéreo, pero no muy preciso que digamos. Entonces, simplemente, la solución a todas mis preocupaciones mentales era cambiar ambas ventanas de lugar. Son del mismo tamaño y solo hay que mover un poste de lugar. Y así, el buzón de correo está bien protegido y quien maneje puede abrir la ventana empujándola un poquito de aquí arriba y asomarse para pagar casetas, recibir algún paquete o incluso entrar o escabullirse del autobús. Y antes de guardar el autobús en su caja para transportarlo a donde sea, me di cuenta de que todos los objetos sueltos que están en estos compartimentos de las puertas los podemos guardar en el espacio secreto del cofre del autobús. Aquí caben las dos raquetas, el micrófono, el masajeador de cabeza y los dos postes de juego del hámster. También, para mayor seguridad, les sugeriría fijar la carta del buzón y el huevo del horno, porque se pueden salir por los huequitos de esas cajas.
Y ahora sí, para transportar el set, a primera vista me parecía muy grande para caber en la caja, pero después, si lo ponemos de lado, es casi del mismo alto, lo que significa que no tendremos que separarlo casi en techo, piso y todas las paredes para que quepa, y podremos jugar con él más rápido en cuanto tengamos un lugar. Primero, quitamos los elementos obvios. Pero aún cabe muy forzado en la caja por todas las cosas que sobresalen. Para que quepa, debemos reducir el volumen de los objetos que sobresalen para que los pocos que queden no sean tanta superficie de fricción del autobús con la caja. Quitamos las dos patas de la terraza y listo. Ahora entra mucho más fácil y lo mejor es que ningún objeto ni pieza podrá salirse y perderse. Espero que les haya gustado este video. No se pierdan los demás videos de esta serie, cómo usar las piezas extras de los sets para mejorarlos. Nos vemos en el próximo.